Mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos, en el capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en 2 versículos nada más. Son 2 versículos, pero son ricos, tienen mucha información, tienen muchas cosas que nosotros podemos ver acerca de lo que el tema vamos a tratar en esta hora. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo el 1 y el 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, de la predicación de esta hora es la carrera de la fe. Y mis hermanos, como bien leímos en la palabra del Señor, es una carrera. Amén. El caminar en el camino del Señor es una carrera que comienza cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y termina hasta que Él nos lleve a su presencia. Es una carrera en la que todos debemos correr, en la que todos debemos perseverar. Es una carrera de principio hasta el final de nuestras vidas. Bien sea que nosotros muramos o bien sea que Cristo venga por su iglesia, que nos encuentre corriendo la carrera de la fe. La pregunta, mis hermanos, en esta hora es: ¿cómo estás corriendo la carrera? Es una pregunta muy interesante y es una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta hora. Vemos, mis hermanos, en estos tiempos que por la pandemia y por las diferentes circunstancias de la vida, vemos que hay personas que tal vez se han detenido en la carrera. Vemos a otros que posiblemente estén caminando y no corriendo en la carrera. Pero la palabra del Señor en esta hora, mis hermanos, nos quiere animar. El escritor de Hebreos nos anima a través del Espíritu de Dios que podamos nosotros permanecer corriendo la carrera de la fe. No hay tiempo para detenernos, no hay tiempo para menguar. El Señor quiere y demanda que nosotros estemos día a día corriendo la carrera de la fe. Mis hermanos, y como primer punto, traigo 3 puntos a tocar en esta tarde en los que yo quiero meditar. Y el primer punto es los testigos de la carrera. El segundo punto es los requisitos de la carrera. Puesto, mis hermanos, que cuando nosotros entramos en una competencia, puesto que cuando nosotros entramos en una maratón, hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir para poder participar de esa carrera. En una maratón, lo primero que nosotros tenemos que hacer es inscribirnos. Y de ahí, cuando nos inscribimos, nos van a dar una lista de cosas y requisitos que todo participante debe cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el punto número 3, mis hermanos, es la fuerza para la carrera. Entonces, tenemos, mis hermanos, en primer lugar, ¿quiénes son los testigos de la carrera? Leemos ahí en el capítulo 12 y en el versículo 1 que dice la primera frase: por tanto, nosotros también que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Mis hermanos, les quiero compartir, no sé si alguno de ustedes está en la misma situación en la que yo estaba, pero cuando yo leía este capítulo y decía: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, se me venía a la mente y pensaba que eran tal vez personas que ya habían muerto, hermanos o amigos que ya habían pasado a la presencia del Señor y que desde el cielo me estaban mirando. Entonces venía a mi mente que depende
qué hubiera hecho, cómo estaba con el pendiente de que las personas que ya habían pasado a la presencia del Señor, esas personas me estaban mirando y de alguna manera me estaban acusando. Pero como vamos a ver, mis hermanos, nada que ver. No es que ellos nos estén mirando a nosotros, sino que de hecho vamos a ver y vamos a entender que somos nosotros los que tenemos que verlos a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor ahí, mis hermanos, que es una gran nube de testigos. Es una gran multitud. Es un montón de personas, como diríamos así en salvadoreño, un gentío. Un gentío de gente. Entonces, mis hermanos, es mucha gente. Y la palabra dice del Señor, por tanto. Esta palabra por tanto es muy importante, porque esta palabra por tanto nos conecta a lo que el autor del libro de Hebreos ya había dicho. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar a un capítulo anterior y vemos ahí en el capítulo 11 que el autor de los Hebreos habla de un grupo de personas. Él dice que es una nube, es algo muy grande. La nube es una palabra que ellos usaban en aquel tiempo para referirse a muchísimas personas. Entonces, mis hermanos, estas personas, dice que en el caso, estos hombres de la fe, menciona una lista muy grande de hombres y de algunas mujeres que perseveraron y que caminaron y que ahora llegaron a su destino, que corrieron la meta, que corrieron la carrera con diligencia, corrieron la carrera con fuerza, no se detuvieron ante ningún obstáculo, porque de hecho dice la palabra del Señor que estos hombres de la fe tuvieron muchos obstáculos. Sería bueno, mis hermanos, que si no han leído el capítulo 11, lo podamos leer y así nosotros podamos ver que estos hombres de la fe, estos hombres, esta nube de testigos, son hombres que corrieron la carrera del Antiguo Testamento. Fueron hombres que la palabra del Señor dice que Dios mismo testifica de que corrieron la carrera y que llegaron a la meta. Y vamos a ver por qué estos hombres, por qué Abel, por qué Enoc, por qué Abraham, Moisés, y menciona toda una lista y dice que la lista es tan enorme que el autor de Hebreos no tendría todo el tiempo para poner los nombres de las personas, pero es una nube inmensa de personas del Antiguo Testamento que corrieron y que corrieron bien. Y porque corrieron bien, ahora han llegado a su meta y el Señor testifica de ellos, como es el caso de Abel. Y dice la palabra del Señor, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellos. El Señor, hermanos, dando testimonio de Abel, de que aún muerto, la ofrenda que él hizo, él ahora a este día habla por él. Entonces, mis hermanos, podemos ver que este grupo de personas, que esta nube de personas, a través de la fe, y lo único que ellos necesitaban y nosotros necesitamos hoy en día es la fe. Debemos tener fe en Jesús, fe en aquel que murió por nosotros, fe en aquel que dio su vida en rescate por la de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que tenían fe de tal manera, mis hermanos, que no importó lo que ellos que tuvieran que pasar. No importó las persecuciones, no importó, ellos sufrieron cárceles, persecuciones, ellos sufrieron golpes, maltratos, pero dice la palabra del Señor que por la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo, ellos llegaron a la meta y ahora Dios testifica de que están allá en el cielo. Bendito sea el nombre de el Señor.
Y menciona una lista muy grande, mis hermanos. En el caso de Enoc, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y fue hallado, dice, y no fue hallado porque lo transportó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso que Enoc, tanto fue la fe, su fidelidad, su estilo de vida que él tuvo, que agradó a Dios de tal manera que el Señor le dijo: tú no vas a morir, tú no vas a entrar a una tumba, te vas a venir conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Tal fue la fe de Enoc, fue tan grande. Su estilo de vida fue un estilo de vida que agradó al Señor de tal manera, mis hermanos, que dice la palabra del Señor que fue traspuesto y se lo llevó el Señor a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hombres, mis hermanos, no tenían la revelación de la palabra que ahora nosotros tenemos. La Biblia dice que fue por fe. El versículo número 1 del 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres, hermanos, ellos no vieron a Jesús, pero creyeron en fe. Creyeron que vendría y que un día moriría y que un día llegaría a la presencia del Señor. Y gracias al Señor por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, lo que el libro de Hebreos, lo que es el escritor nos quiere decir a nosotros, es que a través de la fe, todos estos hombres llegaron a la presencia del Señor. Y no solamente que llegaron a la presencia del Señor, sino que corrieron la carrera dignamente. No fueron hombres que se estancaron, no fueron hombres que abortaron la carrera, sino fueron hombres que se mantuvieron fiel aún en medio de la lucha, aún en medio de la prueba, y pudieron correr la carrera con éxito y ahora están en la presencia del Señor. Mis hermanos, para que nosotros podamos correr la carrera del Señor, necesitamos tener fe como tuvieron estos hombres. Tenemos que tener fe. Fe en la palabra del Señor. Fe en las promesas del Señor. Fe que Él ha dicho que un día vendrá por su pueblo. Fe en lo que Él ha dicho, que el que permanezca fiel no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Nosotros tenemos que tener fe y ver, hermanos, si a alguien nosotros vamos a ver y observar cómo es que se puede llegar a caminar esta carrera. Pues sería importante y sería bueno, mis hermanos, que nosotros vengamos a este capítulo 11 y consideremos a estos hombres fieles que el Señor da testimonio que porque tuvieron fe, ellos alcanzaron la carrera y la corrieron y llegaron al propósito de la meta. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos tener una fe como la que tuvieron estos hombres. Una fe como la que tuvo Abraham, que aún el Señor le había dado promesa de que su hijo, a través de su hijo, tendría una descendencia muy grande. Dice que la palabra del Señor que sería contado, no se podría contar porque sería como la arena de la mar, la descendencia que el Señor le había prometido. Pero un buen día, mis hermanos, el Señor le pide a su hijo. Y Abraham en fe lo lleva y hace en obediencia lo que el Señor le ha pedido. Dice que literalmente en sentido figurado el niño murió, en un sentido figurado es como si el niño hubiera muerto, pero a la misma vez dice que el Señor se lo regresó porque vio la fe del Señor, vio la fe en Abraham. Hermanos, ese tipo de fe es la que agrada al Señor. Y ese tipo de fe, como los hombres del Antiguo Testamento, son la que nosotros necesitamos para poder correr la carrera de la vida eterna. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Si vamos a considerar a otros
Es sabio ver a los hombres del capítulo 11 cómo ellos corrieron, y nosotros podemos imitar a estos hombres para que podamos correr la carrera de la fe y llegar a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una fe como los hombres del Antiguo Testamento para que podamos correr la carrera. En segundo punto, mis hermanos, tenemos los requisitos de la carrera. Como bien decía al principio, para toda competencia hay requisitos que cumplir. En estos requisitos de la carrera, dice la palabra del Señor, ahí mismo en el versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí viene el segundo punto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, mis hermanos, que si nosotros vamos a correr la carrera del Señor, la carrera de la fe, nosotros nos despojemos en primer lugar del peso, en segundo lugar del pecado, y por tercero nosotros podamos correr la carrera con paciencia. Con paciencia, en ese punto no se dirige de una manera lenta, ¿no? Es de paciencia, ahí pareciera ver que se contradice, pero no. Lo que realmente quiere decir ahí es con perseverancia, es con paciencia, que nosotros no nos detengamos y seamos pacientes y corramos la carrera con perseverancia. Mis hermanos, es importante que si nosotros vamos a correr, nos despojemos de todo peso. En este sentido, el peso que aquí está hablando son todas las cosas que nos estorban para correr. En este sentido, el peso, mis hermanos, son cosas que no son malas en sí, son cosas buenas. Por ejemplo, el corredor, cuando va a correr, se despoja de todo peso para poder obtener una mayor velocidad. Una persona así como yo, que está, ¿verdad?, un poquito pasadito de pupusas, tiene que el peso en mi vida sería un obstáculo para que yo pueda correr. Un atleta se mantiene todo el tiempo corriendo, se mantiene todo el tiempo, si no está en la competencia, se está preparando para la competencia, de tal manera, mis hermanos, que el atleta todo el tiempo se mantiene corriendo la carrera, preparándose para la carrera, para el momento de la competencia, ganar esa carrera. Y como bien dijimos, mis hermanos, cuando se trata del peso aquí, de despojarnos de todo peso, no es necesariamente en sí cosas que sean malas, son cosas que son buenas. Por poner un ejemplo, digamos que un corredor, un atleta, va con una chamarra o con una se me olvidó aquí, por aquí lo tengo. En un sentido, se pone un abrigo, es lo que quise decir. Lleva un abrigo, ¿verdad? Ponerse un abrigo no es malo, es bueno. Cuanto más cuando está frío, el abrigo te va a calentar. Pero para correr con un abrigo sería un estorbo, no le permitiría correr, no le permitiría correr bien, sería un estorbo en su carrera. También una persona que va al supermercado y cuando regresa con la comida o un montón de bolsas en la mano, eso no es malo, eso es bueno, son sus alimentos que él va a comer. Pero él no se va a presentar, mis hermanos, en la carrera. Él no se va a presentar en el estadio con el montón de bolsas, porque obviamente ese peso no le va a permitir correr la carrera. Será un estorbo en su vida. Y hay un montón de cosas, mis hermanos. El atleta, mis hermanos, se viste de ropas muy ligeras. Se quita todo la vestimenta
normal que él usa, pero en el momento de la carrera, él se viste de una camiseta muy delgada, de unos tenis muy ligeros, de un short ajustado y delgado para reducir lo más mínimo posible de peso que él pueda tener, para que eso le permita con una mejor agilidad y darle a él esa fuerza necesaria para correr lo más rápido posible. Mis hermanos, una persona que hace ejercicio, eso es algo bueno, eso es algo saludable. Pero lo vamos a poner en un punto en el que nos afecta, en que se convierte en un peso en nuestras vidas. Hacer ejercicio es bueno, pero si vas a la hora que te deberías de reunir con los santos del Señor para adorar y bendecir el nombre del Señor, eso se convierte en un peso, en un estorbo que no te permite correr la carrera con eficacia. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas buenas. Yo pienso que mirar una película o jugar un videojuego no necesariamente es algo malo. Pero si tú te pasas horas y horas y horas jugando o viendo una película, te está tomando el tiempo que tú le tienes que dar a tu Señor, por lo cual, mis hermanos, se convierte en un peso que te va a estorbar para que tú puedas correr la carrera del Señor. Es importante, mis hermanos, que nosotros notemos, como bien dije en el principio, estas cosas no son cosas malas en sí, pero que si no tenemos cuidado, se pueden convertir en un peso que obstruya tu carrera. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Yo me pongo a pensar que las cosas, cuando son así, cosas buenas, cosas que uno no las ve mal, debemos tener mucho cuidado. Porque el escritor de Hebreos nos menciona aquí que en sí no son cosas malas, pero que sí pueden obstruir y pueden dañar tu carrera, a tal manera que te pueden hacer tropezar y caer. Y si tú vas por esta carrera de la fe, cayéndote y cayéndote y cayéndote, no vas a llegar a la meta. Es importante, mis hermanos, que nosotros pongamos atención si queremos correr la carrera de la vida, si queremos correr la carrera de la fe. Qué interesante y qué importante, porque la palabra del Señor ahí en Hebreos dice que no es que tienes que ir caminando, es que hay que correr, es que hay que avanzar, es que no nos podemos detener en este camino del Señor, en esta carrera de la fe. Hay que correr, hay que correr. El punto es que te tienes que mover, no te puedes quedar estancado. Porque la palabra del Señor dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Hablando el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 23, hablando acerca de este tema de la comida, el apóstol Pablo muy sabiamente dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mis hermanos, aunque estas cosas que he mencionado son lícitas en sí, pero aún así dice el apóstol Pablo, si te van a hacer caer, si te van a hacer tropezar, ni debemos abandonarlas. Aunque son lícitas, pero si me van a hacer caer, yo prefiero dejarlas, yo prefiero no participar, yo prefiero mejor abandonarlas, porque me es más importante correr la carrera de la fe, porque me es más importante correr la carrera que me lleva a la vida eterna, porque es importante y porque el Señor demanda que nosotros, hermanos, nos despojemos de todo peso. Como bien dije aquí, peso es todo aquello que estorba. No necesariamente es malo en sí,
pero se puede convertir en un grave obstáculo que no te permita correr. Bendito sea el nombre del Señor. El siguiente requisito que el Señor pide aquí es el pecado. Debemos despojarnos de todo pecado. Y aquí cuando se habla de pecado, ya no son cosas que meramente sean buenas. Pues cuando hablamos de pecado es mal. Amén. Ahí no hay excepción. Es pecado, y si es pecado, nosotros no podemos participar de él. El pecado en nuestras vidas, mis hermanos, nunca nos va a permitir que nosotros podamos correr esta carrera de la vida, que nosotros podamos correr esta carrera de la fe. Y cuando habla el escritor de Hebreos acerca del pecado, está hablando de mi pecado. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros vemos el pecado de aquel. Vemos el pecado de mi hermano, vemos el pecado del pastor, vemos el pecado del líder, vemos el pecado de este y vemos el pecado de otros. Pero aquí el escritor de Hebreos dice que yo tengo que ver mi propio pecado, porque es mi pecado el que me obstruye a mí. Es mi pecado, mis hermanos. Muchas veces decimos, ¿para qué voy a correr la carrera de la fe? ¿Para qué voy a correr la carrera si estoy mirando cómo el hermano Willy corre? Para correr como él, mejor me quedo en donde estoy. No, mis hermanos. No es mi pecado el que va a afectar tu carrera, es tu propio pecado. Tenemos que ver en dónde nosotros estamos pecando. Y la palabra del Señor dice que justo es el Señor para perdonar. Mis hermanos, no permitamos que el pecado obstruya la carrera de la fe. Hermanos, si hay pecado en tu vida, reacciona en este día, pídele perdón a Dios y aléjate del pecado para que puedas correr la carrera de la fe. Nunca vas a poder correr la carrera de la fe si hay pecados en tu vida que tú no has puesto delante de la presencia del Señor. Mis hermanos, esto es serio. Muchas veces tendemos a jugar con el pecado. Tengamos cuidado, porque el pecado no te va a permitir avanzar. Cada vez que pecas, mi hermano, es una caída. Y tanta caída no vas a poder llegar a la meta. Muchas veces, hermano, miramos a los demás y nos medimos a la estatura de los demás. Y creemos que porque el otro, según mi condición, según como yo lo veo, esta persona está mal, pues yo si estoy mejor que él, estoy bien. Pero nosotros, mis hermanos, no nos podemos medir a la estatura del hermano. La medida de nosotros es a la estatura de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor no cometió pecado. Él es santo. Pero también en Primera de Juan dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. De hecho, nosotros pecamos. El punto aquí es que si nosotros hemos pecado, vengamos delante del Señor y le pidamos a él que perdone nuestros pecados para que nosotros podamos correr la carrera de la fe y podamos llegar un día a la meta. Y nos podamos encontrar con nuestro Señor Jesucristo en aquel día de su venida. O bien sea, mis hermanos, que Él venga, o bien sea que nosotros partamos. Si nosotros mantenemos a cuentas con el Señor, si nosotros pecamos, pero le pedimos al Señor que nos perdone y nos ayude, que nuestro caminar no sea un caminar de pecado, sino que nuestro caminar sea un caminar en santidad. Que nuestro vivir no sea de siempre el pecado. No que no vamos a vivir, no que no vamos a pecar, pero que no vivamos en un estilo de vida pecaminoso, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Que el Señor, mis hermanos, cuando se trata de pecado, podamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, para que podamos correr la carrera de la fe, para que podamos llegar y podamos obtener ese galardón que el Señor ha prometido a todo aquel que le sea fiel, a todo aquel que permanezca.
Porque en estos tiempos, mis hermanos, de pandemia, vemos que muchos han abandonado la carrera. Vemos que muchos ya no van corriendo, si muy apenas van caminando. Vemos que muchos o algunos, quisiera pensar que no, que en este momento puede estar aquí como si está corriendo, pero realmente su vida está estancada. Mis hermanos, el Señor te quiere decir hoy que tienes que correr esa carrera, que tienes que apartarte del pecado, que tienes que despojarte de todo aquello que estorba para que puedas correr la carrera de la fe, porque el Señor ha prometido que un día Él vendrá. Y vendrá por su iglesia, vendrá por aquel que es fiel, vendrá por aquel que ha permanecido en la carrera. Oh, gloria al Señor, mis hermanos. Yo sé que se oye difícil, pero mis hermanos, si hacemos como estos hombres de la fe, que sufrieron, que batallaron, que pasaron por persecuciones, yo siento y pienso que nosotros aquí, hasta este momento, no somos perseguidos. Y gozamos de tantas cosas en este país. Mis hermanos, los hombres del Antiguo Testamento, si usted lee al final del capítulo 11, dice que algunos de ellos murieron aserrados. Y vemos a través de la Biblia cómo estos hombres de la fe, su muerte fue terrible. Pero aunque ellos se miraron amenazados de muerte y muchas veces murieron, ni aún así desistieron de su fe. Permanecieron fieles en su fe. Prefirieron morir, prefirieron sufrir, prefirieron cárceles, prefirieron golpes, prefirieron azotes, prefirieron ser aún aserrados, morir de una manera cruel y dura. Pero ni aún así, mis hermanos, ellos se regresaron, ni aún así, mis hermanos, ellos dijeron y se echaron para atrás. Al contrario, se pararon firmes y en fe creyeron que era mejor sufrir en ese momento y de esa manera llegar a la presencia del Señor. Pero nosotros, mis hermanos, no estamos sufriendo, hombre. Tenemos que caminar. Tenemos que no meramente caminar, tenemos que correr en esta carrera de la fe. No hay tiempo para pararse y mirar atrás. No hay tiempo para ver al hermano. Y si un hermano está en pecado, pues hermanos, la palabra dice que le ayudemos, que oremos por él, que lo ayudemos, que lo levantemos, que el que está fuerte ayude al que está débil. Mi hermano, y si alguien está en pecado, pues que eso te ayude a ti para decir: Señor, ayúdame, porque puedo ver que esto es terrible y que esto no me va a permitir avanzar. Oh, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, Dios quiere que todos corramos la carrera de la fe, participando de la fe, echando mano de la fe, de esa fe puesta en nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Mis hermanos, hay otro pecado que no podemos dejar por un lado y que meramente tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, y es el pecado de la incredulidad. De hecho, mis hermanos, estamos hablando de los hombres de fe. Y yo creo, hermanos, con toda firmeza que el escritor de Hebreos aquí nos quiere a nosotros poner en mente el pecado de la incredulidad. Porque muchos, aunque a veces estamos en una iglesia, hermanos, no tenemos fe. Dudamos del Señor. No confiamos en Él. No creemos en la palabra que Él ha dicho, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Dios, que si Él alimenta a los lirios, que si Él alimenta a las aves, cuanto más nos va a alimentar a nosotros. Pero nosotros muchas veces caemos en el pecado de incredulidad. Nos aferramos a trabajar duramente, de tal manera, hermanos,
que por trabajar tanto no nos permite venir a la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, por si el Señor falla, yo voy a tener mi guardado. Voy a tener tanto en el banco. Y no es que no lo podamos tener, no, mis hermanos. El punto es que no te puedes enfocar. No puedes depender en lo material. No puedes depender de lo que es material, porque lo que es material es temporal. Pero las cosas del Señor, esas son eternas. Y el Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas en las que tú estás enfocado, yo te las daré, dice el Señor. Pero nos enfocamos tanto. Muchas veces, mis hermanos, si vemos que nuestras finanzas se van a ver afectadas por comprometernos con el Señor, por servir al Señor, dejamos mejor de servir al Señor para no comprometer nuestras finanzas. Cosas materiales que aquí se van a quedar. Hermanos, ese es un pecado de incredulidad. No es pecado trabajar, obviamente que no. El Señor demanda que trabajemos. Pero no podemos caer en un punto de no creer al Señor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a no caer en ese pecado de falta de fe. Hermanos, la palabra del Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, cosas grandes haríamos para el Señor. Pidámosle al Señor que tengamos esa fe como un grano de mostaza para hacer la obra del Señor, para creer que la carrera de la fe la podemos correr y la podemos correr de una manera que agrade al Señor. Y un día, mis hermanos, recibiremos el galardón. Recibiremos la corona. Recibiremos, mis hermanos, el premio de la vida eterna. Y seremos como nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Oh, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que corramos con paciencia la carrera. Hermanos, aquí la palabra paciencia es traducida como constancia, como perseverancia. Muchos abandonan la fe porque se les acaba la paciencia. Se les acaba el deseo de seguir adelante. Pero el Señor quiere, mis hermanos, que seamos pacientes. Que suframos como sufrieron estos hombres de la fe. Y seamos pacientes y no nos detengamos. Y día a día caminemos de tal manera que agrademos al Señor. Que día a día nosotros corramos esta carrera con perseverancia. Y que no seamos como algunos otros que prontamente se desaniman porque no son pacientes. Seamos pacientes. Seamos constantes. Perseveremos en la fe. Perseveremos en la carrera, porque el Señor ha preparado para nosotros el premio de la vida eterna. Vale la pena, mis hermanos. Muchas veces somos impacientes. Para mí ese es un problema. Yo suelo ser impaciente. Y le pido al Señor día a día que me dé paciencia. Porque ciertamente, hermanos, este caminar en el Señor no es fácil. Muchas veces fácilmente nos desalentamos. Las luchas, las pruebas, ¿verdad? Hay un diablo que nos quiere matar. Hay un mundo que nos quiere matar. Y somos asediados muchas veces por estas cosas. Y solemos muchas veces perder la paciencia y queremos abandonar la carrera de la fe. Pero en esta hora el Señor te dice, sé paciente y persevera, porque el que persevera obtendrá la victoria, obtendrá la vida eterna. Esta cosa, mis hermanos, es de perseverar, es de correr con esta carrera, no importando el problema, no importando la situación. Seamos fuertes, seamos fieles, pedamos al Señor que nos ayude para correr esta carrera. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y por ello, hermanos, tengo aquí mi tercer punto, que dice la fuerza de la carrera. Mis hermanos, algo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que nosotros no tenemos la fuerza para correr esta carrera. Nosotros nunca vamos a poder correr la carrera de la fe por nuestras propias fuerzas. De hecho, mis hermanos, nosotros tendemos a desmayar, tendemos a correr, tendemos a bajar la guardia. No tenemos la fuerza para correr la carrera, pero la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el que te da la fuerza, el que te da la convicción para día a día correr la carrera de la fe. No pienses ni trates de correr la carrera en tus propias fuerzas. Cristo Jesús es el que da la fuerza. Cristo Jesús fue el que le dio la fuerza a los héroes de la fe del capítulo 11 para correr la carrera de tal manera que llegaron a su meta. Hermanos, no pongas la fe en nadie más. Pon tus ojos en Jesús. Nosotros tendemos fácilmente a desviarnos. Muy fácilmente nos desviamos, y yo lo puedo ver en mí mismo. Muchas veces yo estoy, por ejemplo, yo manejo, mi trabajo es manejar, y voy buscando una dirección, y voy buscando y voy viendo, y en un ratito que me descuido ya me pasé. ¿Con qué facilidad desviamos nuestra mirada del blanco, del objetivo? Por eso es que la carrera de la fe la tenemos que correr puesto los ojos en Jesús, porque Él es el que da la fuerza para poder correr la carrera. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Pon tus ojos en Jesús. No pongas el ojo en los demás. Pon tus ojos en Jesús y pídele a Él, si te está faltando fuerzas para correr, que Él te dé la fuerza para correr la carrera de la fe. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El actor aquí, mis hermanos, se refiere al pionero, al que comienza algo. En este punto, el que comienza la fe y el que termina la fe. Diríamos el alfa y el omega, el principio y el fin de la fe, que se llama Jesucristo. Vemos, mis hermanos, a estos hombres de la fe y decimos, wow, qué tremendo, qué hombres más poderosos y qué grandes cosas el Señor hizo. Ellos hicieron. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Que el pionero de la fe es Jesucristo. Y Jesucristo es el que les dio tal fe a estos hombres para que ellos pudieran caminar de tal manera que pudieran llegar a la meta. Cristo Jesús es el pionero de la fe. Él es el que pone la fe en nosotros. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y es la omega. Él es el todo para nosotros, el alfa y el omega de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y también dice la palabra que Él es el consumador. En este punto, mis hermanos, el consumador es igual a perfeccionador. Es como cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo estas palabras. Él dijo, consumado es, refiriéndose a perfeccionado es. No hay nada más que hacer, está perfecto, está terminado. El Señor, mis hermanos, es nuestro consumador, el consumador de la fe. No hay nada más que poner ni hay nada más que quitar. Él es, mis hermanos, el que perfecciona la fe en sus hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
Él es el todo para nosotros, mis hermanos. Los hombres de la fe corrieron porque el Señor Jesucristo les dio tal fe. No es por ellos mismos, porque es Cristo Jesús el que da la fe. Y también es el consumador, el perfeccionador. Él da la fe y Él perfecciona la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que nosotros podamos correr la carrera de la fe como la corrieron estos hombres. Y pidámosle al Señor que nos dé esa fe y que nos dé esa fuerza para correr la carrera de la fe. Y un día nosotros, mis hermanos, podamos tener nuestra recompensa. Y un día, si es que Cristo no ha venido, nos lleve a todos y estemos con Él para siempre. Nuestro Dios, puesto los ojos en Jesús, mis hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. No pongas la mirada en nadie más, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.